Él lo prometió y cumplió. Y acá estamos nosotros para reaccionar a ese video. Sí, es largo, dura 40 minutos, así que lo voy a dividir a la mitad. La primera parte la vamos a ver acá y la segunda si vamos a ver si la subo a mi canal de Patreon, así que si los que tienen ganas de ver la segunda parte se van a pasar por Patreon y lo van a tener disponible ahí, así que si quieren apoyarme en ese sentido, les voy a estar muy agradecido. Y si no, vamos a ver la primera parte de la evolución del cine catástrofe. Vamos ahí. A lo largo de la historia, el ser humano ha fantaseado con la idea de que el mundo se vaya a la mierda de una Ojalá. buena vez. Desde las sagradas escrituras hasta la última película de La Roca, mentes creativas se quemaron la cabeza pensando formas y formas de que la humanidad se extinga de una vez y para siempre. Ya sea con volcanes entrando en erupción, terremotos, aviones que se caen, barcos que se hunden, cometas Bueno, pero extraterrestres. eso no es toda la humanidad, es un grupo de personas que estaban ahí. Toda la humanidad sería un meteorito o una invasión extraterrestre. Desastres naturales, todo es válido con tal de ver al humano sufrir, escapar de la muerte, evadir la tragedia para finalmente morir. ¿What? Tanta satisfacción genera la destrucción que el subgénero catástrofe es uno de los más populares de la historia del cine. En este simpático video veremos cómo evolucionó sin perder sus características principales: caos, desesperación y muerte. Por eso hoy, entre los sumas y lo más, Muerte. la evolución del género catástrofe. ¿Por qué? No lo puedo creer. Veo reverdecer todo el jardín, crece la semilla de un día feliz y pienso que este mundo se va a destruir. Creo que este mundo se va a destruir. Me suena la canción de todas. Música. The end, son. I know. Ay, no. La historia pone a Fire de 1901 como la primera película del género catástrofe, donde unos bomberos tienen que rescatar a unas personas de un edificio en llamas. ...117 años después, en Rascacielos, La Roca también tiene que rescatar a unas personas de un edificio en llamas. Ah, De esto a esto, el género sufrió transformaciones más que evidentes, pero solo en cuanto al aspecto visual. Miren las diferencias entre Benders Underground, película danesa de 1916 sobre la caída de meteoritos, y comparemos con Greenland, película estadounidense del 2020 sobre la caída de meteoritos. sí. Muchas diferencias entre una cosa y la otra, pero en cuanto a lo argumental, son la misma película. Unos meteoritos que caen en la Tierra, una pareja protagónica que necesita sobrevivir, unos villanos que sacan provecho del asunto y un plan de salvación para unos pocos. Estas van a ser las bases de cualquier película del cine catástrofe, y se terminan de asentar en la primera película catástrofe del cine sonoro, Deluge, de 1933, donde el mundo es azotado por diferentes desastres naturales. Sí, esta escena fue homenajeada 70 años después por El Día Después de Mañana, una película bastante parecida a esta, porque Deluge no es la primera película en presentar una catástrofe, sino la que marca el camino para lo que serán las futuras películas del género, asentando ciertos estereotipos, a saber, caos y destrucción. Monumentos históricos destruidos. Sí, esa es la que más se gusta. Científicos que miran números y ponen cara de uy, esto es Cagamos. terrible. Gentlemen, nothing like this has ever happened. I'm afraid there's no escape. At least not in the last 10,000 years. Gente que no cree. Don't, darling. I don't think anything will really happen. Por lo general los que no creen son los que tienen el poder de prevenirlo o de dar la orden. Evacuations. Yes. You lost your mind, Hall. ¿Viste? I have to go. Un héroe que tiene que salvar a alguien. Un vínculo que se arregla gracias al desastre. La creación de una nueva sociedad. You have asked me to lead you. Thank you. I accept. Are now guests Va. in the Retiro. nations we once called the Third World. Y un final esperanzador. Let's pull together. Vamos a darle. You ever seen the air so clear?
Así son todas las películas de cine catástrofe. La gran diferencia entre Deluxe y El día después de mañana es que Deluxe es muy tranquila, mientras que El día después de mañana va a los pedos, Tomo aire. Miren esta escena donde el pibito y los amigos están buscando medicinas en un barco encallado en la ciudad, cuando de repente aparecen unos lobos y te lo muerde a uno. Entonces los pibes corren que te corren, ¡pumba! El lobo se le da contra la pared, siguen corriendo que te corriendo y creen que zafaron, pero aparece un lobo polar que te congela, mientras que el padre del pibito está en la misma. Entonces corre que te corre, tira el amigo por un pozo y prende las hornallas y los pibitos se meten en la biblioteca y la ola polar los persigue. Entonces queman libros, ¡guarda el perro! Uf, menos mal, entonces prenden fuego los libros y zafan. Bueno, ya está, ya. Me agoté. Todo este quilombo en 3 minutos nomás. Ahora hay que ver cómo evolucionó de una cosa a la otra. Y para eso tengo que hablar de los grupos de estas películas de catástrofes. Yo creo que hay 3 tipos de películas con catástrofes y Deluxe entra en el primero. Catástrofes naturales. Sí. Ya es evidente que la naturaleza nos odia. Es la ¿Y bien qué hace? propietaria que quiere ver muertos a sus inquilinos, pero los inquilinos como cucarachas se aferran a la vida. Bajo esta idea surge esta primera categoría, que sería cuando un evento natural azota a una población. En esta etapa inicial del género podemos encontrar tornados como en The Wind de 1928. Después que vendían los volcanes que recién Inundaciones como en el Arca de Noé también de 1928. Tsunami sería como un tsunami. Terremotos como San Maremoto. Francisco de 1936. Probablemente sea esta la película que tiene el final más esperanzador y que seguramente lo vieron en Los Simpsons. Porque hay esperanza. Es esa, ¿no? Porque hay esperanza. No. Pero de todos estos, el Bueno, me más acuerdo. importante es el volcán, porque es el protagonista de su propio subgénero. Así que vamos a hablar de catástrofes en volcanes. En el año 79, no 1979, Pompeya. 79, el volcán del Monte Vesubio hizo erupción y alcanzó las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, que quedaron sepultadas por varias capas de ceniza volcánica, matando a casi 2000 personas que ignoraban completamente que siglos después productores de cine se iban a volver ricos con su tragedia. En 1834, el escritor Edward Bulwer Lytton escribió una novela basada en esta tragedia y en 1908 fue llevada al cine en una película italiana y muda llamada, igual que el libro, Los últimos días de Pompeya. La película fue tan exitosa que 5 años después los yankees vuelven a adaptar la misma novela en la película Los últimos días de Pompeya de 1913. Claro. Y tan exitosa fue esta otra película y tan pocos volcanes famosos había en el mundo que 13 años después otros italianos otra vez agarraron el libro ese, hicieron otra adaptación que otra vez se llamó Los últimos días de Pompeya. Y como si 3 adaptaciones no fuesen suficientes, en 1935 los creadores de King Kong hicieron su propia película basada en el mismo libro y con el mismo nombre, Los últimos días de Pompeya. Bueno, pero ya digamos que ahí ya llegó a la pantalla grande. Gracias a Dios esta película fue un fracaso. Entonces los productores dijeron, bueno, basta de películas de Pompeya que parece que a ya nadie le importan. Pasaron 25 años hasta que apareció otra película de Pompeya, porque en casi 2000 años no apareció ningún otro volcán famoso. Fue en 1959 cuando se estrenó con flojos los volcanes, flojos los volcanes. el mismo nombre, Los últimos días de Pompeya. Con la producción del mismísimo Sergio Leone y protagonizada por Steve Reeves, un actor muy musculoso, sin grandes dotes para la actuación. ¿A quién me hace acordar? Get up, Praetorian. When you honor your gods, do it less like a pig. Pero muy carismático, que hacía que sus películas siempre fueran exitosas. Sí, igual que Arnold Schwarzenegger, Claro. sí, igual que La Roca. Es curioso, curiosísimo cómo la historia de Hollywood es cíclica, siempre pasa lo mismo. De hecho, estos 3 hicieron de Hércules en algún momento de su carrera. A partir de acá se empezaron a popularizar las películas con volcanes, aunque ninguna basada en Pompeya. A saber, El Diablo a las 4 en punto de 1961, Krakatoa de 1968, The Island at the Top of the World de 1974, Dance the Peak de 1997, Volcano, Fire on the Mountain también de 1997
y en 1997 sale lo que creo yo que es la película más popular de volcanes, Volcano, con Tommy Lee Jones. También hay que mencionar Dragonhead de 2003, Magma, Volcán Disaster del 2006 y una nueva versión de Volcán de Pompeya, Pompeii, de 2014, dirigida por el director de Resident Evil y protagonizada por Jon Snow. Y también creo yo que es importante mencionar esta película que tiene volcanes, zombies volcánicos y a Danny Trejo. Danny Trejo. ¿Qué hace? Dije que había 3 tipos de películas con catástrofes. Ya hablé de la primera, catástrofes naturales, y ahora voy a hablar de la segunda, catástrofes artificiales. La naturaleza odia al ser humano, pero nadie odia más al humano que el humano mismo. Malditos humanos arruinaron la humanidad, ya sea por maldad o por estupidez, que más o menos es lo mismo. Las personas vamos a ser los responsables de nuestra propia extinción. Bajo esta idea surgen las catástrofes artificiales, que sería cuando el desastre se desata por la falla de una estructura construida por el hombre, casi siempre basadas en hechos reales, porque la tragedia de unos es la base de la fortuna de otros. Claro. La tragedia de Pompeya no fue el único hecho real que inspiró una saga de películas. No, hubo otro hecho ultra famoso y ultra trágico: el hundimiento del Titanic. Y ahora hay que hablar de cuando los barcos se hunden. El 15 de abril de 1912 el Titanic choca contra un iceberg y mueren alrededor de 1500 personas. ¡Wow! ¿Cuándo se hizo la primera película sobre el tema? Se hizo a los 20 días, sí, a los 20 días. Pero habrá sido un documental. Titanic fue un corto mudo de 10 minutos escrito y protagonizado por Dorothy Gibson, una verdadera sobreviviente del Titanic, que ni bien bajó del bote dijo: esto lo hacemos guita, y en un pim pam pum estrenó el corto. Lamentablemente es una película perdida, así que no se puede ver nada de nada. Desde ese día hasta la actualidad se hicieron alrededor de 30 películas sobre el Titanic, de las cuales voy a rescatar 3. Titanic, de 1943. Una película alemana encargada por un político nazi para que sirviera de propaganda nazi. ¿Cómo haces propaganda nazi con una película de Titanic? Y como bueno, ellos lo hundieron. Los personajes británicos son soberbios y arrogantes y creen que el Titanic nunca se va a hundir. El único personaje que está convencido que va a haber una tragedia es un alemán. Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit herabsetzen lassen. Warum denn? Sie werden wohl noch einen Eisberg rechtzeitig erkennen können. Verzeihung, Herr Präsident, aber das ist ein Irrtum. Es gibt Eisberge, die einen Umfang von mehreren Kilometern haben und 7/8 eines solchen Berges liegen immer unter Wasser. Es besteht also die Gefahr, auf Unterwassereis aufzulaufen. Gefahr für die Titanic? Ist ja lächerlich. Die Titanic ist unsinkbar. Eine Beibehaltung des Kurses und der vollen Geschwindigkeit, Herr Präsident, gefährdet das Leben von mehr als 2000 Menschen. Im Fall einer Katastrophe reicht der Platz in den Rettungsbooten nicht annähernd aus, um auch nur einen geringen Teil der Passagiere aufzunehmen. Obviamente, el nazi tiene razón, y el barco se la pone contra un iceberg. Y para el final, los británicos quedan como unos boludos y el alemán como un héroe. Así que ahí tenés, propaganda nazi. Esta película fue la primera en titularse Titanic y en mezclar realidad con ficción. Es aburridísima la película, porque la historia principal se centra en unos corredores de bolsa que compraron acciones en el Titanic. Malísimo. Otra que destaco es Una noche para recordar, de 1958. Uy, se apagó. Película británica que no tiene propaganda nazi, y la destaco primero porque está muy buena y segundo porque trata enteramente del hundimiento. Y tercero porque James Cameron le robó bastantes cosas, por no decir casi todo. What's the use? No one's listening. People don't listen when they're eating, but we play just the same. What's the use? Nobody's listening to us anyway. Well, they don't listen to us at dinner either. Come on, let's play. Keep us warm. Por ejemplo, le robó cuando le piden a la empleada que se ponga el salvavidas. Why aren't you wearing your life belt? Well, the passengers mustn't think I'm scared. Let them see you wearing it. Put it on, child. For your own sake, too. Lucy, for God's sake, put on your life belt. Set a good example. Yes. Cuando casi se cae una señora. ¡Cuidado! Cuando se cola el de bigote. Pero... No one away. Se fama ahí, se vio. Take them down. Cuando el tipo empieza los tiros. Stay back! Stay back, the lorry! Stay back! Cuando el tipo no se quiere poner el salvavidas. Mr. Guggenheim, your life belt. It was uncomfortable. We have dressed now in our best.
and are prepared to go down like gentlemen. These are for you, Mr. Guggenheim. Oh, thank you. Siempre fachero, nunca un Dressed in our fachero. best and I'm prepared to go down as gentlemen. But we would like a brandy. Los músicos que se van pero después vuelven. Los remanipuló. Si no me salgo yo, no se salva a nadie. Dice. El diseñador del barco con el reloj. Horroroso. La chimenea aplastando a un personaje. Esa estaba buena, esa escena estaba buenísima. ¡Tomá, güey! ¡Cuidado! La señora pidiendo que vuelvan. What the hell are we waiting for? Those people are drowning. This boat isn't full. We can go and pick some of them up. Are you mad? If we get among that lot, they'll swamp the boat. Come on, girls. Grab an oar. Let's go. Are you out of your mind? We're in the middle of the North Atlantic. Now, do you people want to live or do you want to die? En ningún lado figura que Titanic es una remake de esta película. Y tampoco podemos decir que estas escenas son homenajes, porque bueno, son muchos homenajes, viejo, floja con los homenajes. Además, James Cameron tiene fama de chorro, ya se había afanado algo ahí para Terminator, pero bueno. Otra que destaco es The Legend of the Titanic, de 1999. Sono tutti in salvo. Una película animada italiana que cuenta la historia del hundimiento del Titanic, pero se toman varias licencias históricas. Por ejemplo, el barco no choca con el iceberg por accidente, sino porque unos tiburones convencen a un pulpo para que les tire el pedazo de hielo y choque. Parece de Disney la película. Al final, el mismísimo pulpo termina salvando a todos, incluso al capitán que lo sube arriba de una horca. Arrivo! Ecco fatto. Descreo que realmente haya pasado algo así, pero como no soy historiador, no opino. No. Entre todas estas salieron bocha de películas. 1929, Atlantic, 1933, Cavalcade, 1933, Titanic, 1954, nace James Cameron, 1960, La insumergible de Molly Brown, 1968, nace Celine Dion, 1974, nace Leonardo DiCaprio, 1975, nace Ken Wilde, 1979, SOS y Titanic, 1980, Race de Titanic, y en 1997 se estrena la obra sobre barcos que se hunden más épica de la historia sobre barcos que se hunden, Titanic. ¡Ay, no, la canción! Lo vas a tener que cortar. Recién editando esto me doy cuenta de lo feo que se ve este efecto rarísimo. Los gráficos son muy detallistas. Para su momento, Titanic fue la película del género catástrofe y del cine en general más taquillera de la historia, y fue una pieza clave en el resurgimiento del género del siglo XXI, pero de eso voy a hablar después. Bueno. Lo curioso, mirá qué curioso esto, agarrate porque es curiosísimo, es que el año anterior al estreno de Titanic salieron otras dos producciones sobre el barco. No Greater Love, una película para televisión, y Titanic, una miniserie con Catherine Zeta-Jones. Obviamente las dos opacadas por James Cameron, que chorro este James Cameron, El Titanic es el barco más famoso que se hunde en el cine, pero no el único. También está Poseidón, del escritor Paul Gallico, que tuvo 3 adaptaciones: Las aventuras de Poseidón, de 1972, Cuidado, cuidado. Se estaba riendo. A ver, voy a aprovechar. Las aventuras de Poseidón, del 2005. Y Poseidón, de 2006.
Las tres tratan de lo mismo, gente muy feliz en un crucero que por una Sí. cosa o por otra se da vuelta y la gente tiene que sobrevivir en un barco al revés. Y hay más películas con barcos, como Juggernaut de 1974, Beyond the Poseidon Adventure del 79 o La Tormenta Perfecta del 2000. Y si quieren más películas extrañas sobre catástrofes en barcos, les puedo mencionar Cruise into the Terror de 1978 con una presencia demoníaca egipcia como tripulante. No, ma, Y Unbite de 1988 donde un gato mutante se mete en un barco. ¡Oh, qué bueno! ¡Salí de acá, mierda! ¿Qué le pasó? No, no te conviene. Mejor cerrar la puerta y andate. Pero bueno, durante los primeros años del cine Qué horror. hubo unas cuantas películas de desastres naturales o estructuras que colapsan. Pero esto iba a cambiar porque, como bien expliqué en el video de los animales que atacan, que si no vieron se los dejo ahí arriba, en los 50 se pone de moda la ciencia ficción, el miedo de la Guerra Fría y la carrera espacial. Entonces el cine catástrofe empieza su nueva etapa. Sí,